Aunque lo que ves acá pareciera ser una camioneta, realmente no lo es, al menos no de forma tradicional, y las marcas deberían atreverse a hacer más autos como este. Y te cuento el porqué. Ahora, para los que me ven fuera de Chile, acá le decimos camionetas a lo que se le conoce tradicionalmente como pickups, donde son autos que combinan un chasis de largueros y sobre él descansa lo que es motor, transmisión y suspensión, y luego sobre este chasis se acopla lo que es carrocería de cabina y zona de carga, o incluso monocasco cuando amerita. Esta nueva Rampage usa una fórmula bastante diferente, dado que usa una carrocería que podríamos conocer en SUVs o hatchback, una donde combina lo que es carrocería de monocasco y el chasis en una sola pieza, y sobre esta pieza se le monta lo que es el motor, suspensión y transmisión. El resultado de todo esto es un producto que no se siente tan robusto como una camioneta tradicional, pero tampoco pierde esa versatilidad de tener una zona de carga, y créanme que hay mucho público que busca esto. Así que hoy tenemos la misión de ver si esta camioneta puede llevar bien esa doble vida. Ponte cómodo porque realmente es interesante. Comencemos por las dimensiones. De largo tenemos 5,02 metros, de alto 1,71 metros y de ancho sin espejos 1,88 metros. Estas dimensiones nos entregan una zona de carga con un volumen de hasta 980 litros, la cual puede cargar desde 700 hasta 1015 kilos. El estanque de combustible por su parte es de 60 litros. En cuanto a mecánicas, hoy se ofrecen dos. Por un lado, una diésel de 2.2 litros de 200 caballos de fuerza y 450 Nm de torque, estos últimos disponibles desde apenas 1500 RPM. Esta mecánica ofrece consumos en ciudad que se ubican en 8,7 km por litro y en carretera llega hasta los 16,2 km por litro. Por otro lado, tenemos un motor bencinero de 2 litros turbo que genera 272 caballos de fuerza y 400 Nm de torque, estos últimos entregados a los 3000 RPM. Sus consumos urbanos se ubican en 6,9 km por litro y en carretera alcanza hasta los 13 km por litro. En ambos casos van acoplados a la misma caja de 9 velocidades de tipo convertidor de par, donde la potencia se distribuye a las 4 ruedas mediante un sistema de tracción integral. El esquema de suspensión es de tipo MaxPherson para el eje delantero y de Multilink para el eje trasero, y con discos ventilados en ambos ejes. Otra cifra importante de mencionar es que la altura libre al suelo es de unos generosos 223 milímetros, pero por otro lado su capacidad de remolque es algo limitada, de solo 400 kilos. En cuanto a versiones, tendremos dos para la versión diésel y una única versión para la bencinera, partiendo por la diésel con la Big Home, que es el acabado de serie y del cual destacamos lo siguiente: 6 bolsas de aire, lona marítima en la zona de carga, llave inteligente de acceso, encendido e incluso arranque a distancia, cuadro de instrumento digital de 12,3 pulgadas con infoentretenimiento de 10,3 pulgadas, luces automáticas para bajas y altas, sensores de estacionamiento delanteros y traseros con cámara de reversa, climatizador dual zona con salidas de aire en las plazas traseras y luz ambiental. Luego le sigue la versión Laramie, del cual destacamos lo siguiente: suma un sistema de audio Harman Kardon de 9 altavoces y hasta 360 watts de potencia, detector de punto ciego, control crucero adaptativo, mantenimiento de carril y frenado autónomo de emergencia, sensor de lluvia, asientos de cuero con ajuste eléctrico para los pasajeros delanteros, y las llantas pasan de aro 17 a aro 18. Por último, tendremos la versión bencinera que se ofrece en un único acabado llamado RT, del cual suma lo siguiente: selector de modo Sport RT, llantas que suben a 19 pulgadas, acabados en negro en manillas, espejos retrovisores, parachoques traseros y salidas de escape dobles traseras. Ahora, en cuanto al precio, parten en 33.189.100 pesos para la versión Big Horn. Luego, la versión Laramie sube hasta los 35.807.100 pesos. Y por último, la versión RT llega hasta los 38.544.100 pesos. Todos estos precios son con bonos aplicados y con IVA incluido. Ahora, comenzando por detalles del exterior, sin duda que esto es un auténtico producto Ram con este diseño que puede recordarte mucho a la 1500. En realidad hasta le dicen la Mini 1500 y bueno, bien merecido se lo lleva con estas ópticas y esta gran parrilla que tiene su propia identidad dentro de Ram. Ópticas 100% LED, tanto principales como neblineros, muy bien ahí. Por lo menos todas las piezas son del color de la carrocería en este acabado, y esta que es la Laramie usa mucho más lo que es el cromado, porque las versiones de entrada y
y la versión tope línea usan más piezas negras para ciertas zonas. En este caso, bueno, las llantas son de medida 235/60 aro 18, muy buen perfil. Bueno, al final al cabo es una camioneta que tenga sus limitancias, lo tiene, pero no deja de ser práctica para salir fuera del asfalto por la altura libre del suelo. Bien grande estampado aquí el Rampage, típico de esta marca. Y bueno, retrovisores cromados, que en verdad lleva tiempo que no veía un retrovisor cromado. Antes era algo más habitual, hoy día es raro. Y bueno, también mencionar el contorno cromado de las ventanas, también le da su toque más premium, incluso las manillas. Lo que sí mencionar que el cerrado es bastante pobre, es algo que la marca podría mejorar porque no se siente tan sólido, se siente como que algo estuviese suelto dentro de la puerta. Y mencionar que tendremos acceso sin llave, es decir, puedo cerrar el auto en este botón o puedo aperturar metiendo mi mano dentro de la manilla. El cerrado de la puerta también se siente igual para la zona trasera. Es algo que sin duda la marca tiene que mejorar. Y bueno, la lona marítima, como te mencioné, el que viene de serie, muy buen punto ahí. Y sin duda es un auto bastante alto de esta zona, que ya vamos a ver cómo esto se transmite en la conducción, porque te corta un poco de visión con esta zona tan levantada en la zona de atrás. Ahora, mencionar algo, que si bien acá tendremos pisaderas que te pueden llegar a facilitar a entrar a la zona de carga, claro, cuando abres esto, esta zona de carga se ve totalmente obstruida. Tendrías que usar que no se ve tanto en la imagen, pero está bastante alto y es muy incómodo llegar a pisar ahí. Así que acá hubiese faltado que esto bajara un poco para tener un mejor acceso. Y bueno, no deja de mencionar que el parachoque también es cromado y eso me encanta, y es de metal, así que muy buen detalle allí. Ahora, hablando de lo que es la zona de carga, bueno, tendremos lo típico, que son muchos anclajes para poder sujetar tu carga. Se agradece tener una iluminación en esta zona, que ya vamos a ver qué tan potente se ve de noche, pero la encuentro bastante bien esta zona de carga. Solo el detallito de cuando quieras subir es un poco incómodo. Quizás lo que me faltó es una toma B12, también es algo que podría mejorar. Así que nada más que decir de esta zona de carga. Bueno, mencionar que la tercera luz de freno se encuentra allá arriba y tendremos aleta de tiburón como antena. También, bueno, de la ausencia de rieles para un portaequipajes. También algo que no hubiese estado mal. Y bueno, algo que voy a mencionar es que este auto tiene bastantes huevos de Pascua. Yo encontré por lo menos dos, por lo menos acá tendremos uno, que no sé si se llega a ver en la toma, pero es de una camioneta haciendo un poco de off-road. Y tiene otro acá en lo que es el parabrisas, que es como una cabra subiendo una montaña, rompiendo piedras, que es el logo que usa RAM hoy día. Esos huevos de Pascua debe tener más, pero esos fueron los que yo encontré. Muy buenos detallitos que tiene esta camioneta. Y bueno, mencionar lo que es la llave antes de entrar, que tiene varias funciones. Bueno, obviamente el bloqueo y desbloqueo de las puertas. Tendremos para lo que es abrir la zona de carga, bastante práctico. E incluso podemos encender el auto a distancia. Y lo que me explicaban de la marca es que por lo menos el auto detecta si hace mucho frío, va a temperatizar con calor la cabina, y si hace mucho calor, lo inverso, que sería frío. Así que está bastante bueno ese detalle. Y como todo auto que enciendas a distancia, hasta que tú no te acerques, no va a aperturar las puertas, e incluso te pide confirmar cuando te montas al auto que toques el botón para ponerte en marcha. Y a ver, empezando por lo que es el interior, sin duda es un auto del segmento C, porque la calidad por donde toque se siente de muy buenas terminaciones. Por las puertas tendremos el ajuste de los elevalunas, el bloqueo de ellos en la parte trasera, el bloqueo de las puertas, e incluso en la manilla tendremos este antiguo bloqueo que se usaba, que bueno, se va moviendo a medida que vas desbloqueando las puertas o no. Por acá tendremos el control de las luces para encenderlas, apagarlas, e incluso para el ajuste de la altura de las luces principales. El volante, que bueno, tiene muchas cosas para hacer. Por acá tendremos para lo que es el ajuste de las vistas, que tendremos acá, que en realidad son tres. Esta que te da un poco más de información, y una que si yo voy pasando entre las diferentes tomas que me da aquí en el centro, la primera sería con el clásico cuenta revoluciones y el velocímetro. Ya las que voy cambiando después me los ponen un poco más pequeños, pero me agrandan la información del centro. Y si bien acá ves que tendremos levas de cambio, que realmente son levas, detrás de estas tendremos tres botones adicionales, que unas te permiten subir y bajar el volumen. Es decir, por un lado, que aquí subiría, bajaría el volumen. Por otra, puedo ir cambiando lo que son las estaciones, para atrás o para adelante, o incluso la fuente de radio, que si cambiame entre radio AM, radio FM, o si está conectado el Apple CarPlay o el Android Auto, cambiame entre ese medio.
medio también. Así que está bastante curioso colocarlo aquí atrás junto a las paletas de cambio y bueno, es fácil acceso. Quizás me gustaría más acá, pero tampoco es que se sienta mal. Bueno, por acá tendremos para ir cambiando entre las vistas que vimos en lo que es el cuadro de instrumentos, que da muchísima información. Bueno, tendremos para ver las configuraciones del vehículo, esta que te mencioné que es la clásica, ahí para ver datos de consumos, acá un poco más detallado, lo que esté en el infoentretenimiento, si hubiese mensajes del auto, y aquí para entrar a configuraciones ya sea un poco más de ciertos aplicativos que puede hacer el auto, como el High Start Assist, el airbag del acompañante para prenderlo, apagarlo, o las alertas de velocidad también encenderlas. Así que es un cuadro de instrumento bastante completo. Este te da mucho más información que puedes ir cambiando luego cada cuadro que te muestra acá por ciertos parámetros que tú quisieras. Así que lo encuentro bastante, como te digo, muy completo. Nada que decirle en ese sentido. Por acá se controla lo que es el ajuste del control crucero, que te adelanto es muy bueno, ya lo vamos a probar un poco más adelante. Lo que sí voy a criticar, y es algo que la marca tiene que solucionar bastante pronto, ojalá, es que esto, y que bueno, aquí controlamos obviamente las intermitentes y luces altas, oscila mucho, como puedes ver, y eso se siente primero bastante pobre el producto. Tampoco me gusta la sensación del tacto que te da, se siente que es un material bastante cutre y que, bueno, me da, por lo menos este auto tiene luz Comfort, que es esa, sin dejarlo pegado, que ahí lo dejaría. Pero claro, como oscila, a veces estás manejando y piensas que le diste, pero realmente no sabes, porque como oscila, te da ese falso positivo. Y también me pasa que lo siento muy lejos de mi mano, donde habitualmente está, lo siento como muy alejado. También hace que, como oscila, a veces ponga la luz alta sin querer. Entonces, es algo que la marca sin duda tiene que mejorar, la calidad y sensaciones que te da esta palanca. Por lo menos esta, bueno, no se ocupa mucho, pero lo que son las de las intermitentes es algo a mejorar. Pasando a lo que es el infoentretenimiento, que bueno, es muy clásico de Chrysler, Jeep y Fiat, este infoentretenimiento no es un producto que vaya mal, va bastante rápido realmente y bueno, tiene la conexión con Apple CarPlay y Android Auto y eso se agradece. Quizás la calidad de las imágenes, de los menús, se siente un poco desactualizado, especialmente este auto tiene navegación propia, pero se siente un poco antiguo, como puedes ver. No es malo, pero es algo que también podría mejorar la marca poniéndolo un poco más al día en cuanto a la calidad de imagen. Por suerte, bueno, funciona bastante bien, es bastante práctico. Esta sería como la pantalla principal que te permite, bueno, añadir widgets que son como el clima, lo que se reproduce ahora, el teléfonos recientes, acceso directo, que sería este, donde en este puedes controlar, poner aplicaciones como estas que son de diferentes funciones del auto. En ese sentido es bastante personalizable. También que tiene por acá esta barra que siempre está fija, pero le puedes poner diferentes acciones como todas estas. Una es la cámara de visión trasera o los dispositivos conectados o el asistente de voz, que si bien es uno del auto, es un poco limitado, pero te permite controlar por lo menos acciones del clima. Eso está bueno. Por acá tendremos atajos directos también a medios, lo que se esté reproduciendo, a funciones del climatizador, porque lo puedo ver tanto acá como en la zona de abajo, pero siempre se muestra arriba lo que es la temperatura. Bueno, la navegación que ya vimos, el Apple CarPlay, que es inalámbrico en este caso y va bien, opciones del auto para configurar. También menciona que el auto tiene como varios temas, entre ellos, bueno, tiene este que es el tema 1, tema 2, que realmente lo que va cambiando es como el color del fondo, no cambia nada de lo que es el cuadro de instrumentos. Bueno, eso es lo que tenemos. Y estas son los aplicativos que veíamos cuando veían la configuración del cajón de la pantalla de inicio, que son acciones del auto, no es nada de que puedas descargar aplicaciones dentro de este infoentretenimiento. Y bueno, por no dejar de mencionar, la cámara es de retroceso, no es la mejor calidad del mundo, pero te ayuda bastante, especialmente para estacionar, y los sensores por este lado. Bueno, bajando tendremos ajustes de lo que es climatizador, que se agradece que sean mandos físicos, muy bien ahí RAM de conservar esto. También tendremos para apagar los sensores de estacionamientos o apagar lo que es el mantenimiento de carril. Las intermitentes de emergencia se agradece tenerlas al alcance y un cargador por inducción que está bien, por lo menos mi teléfono, que es bastante grande, cabe de forma perfecta. Un lugar como para colocar la llave, el freno de mano electrónico por acá. Algo que se le podría criticar es el selector, que no me gusta cuando son de estos de tipo perilla, pero bueno, funciona relativamente bien. Capaz te tienes que acostumbrar a acertarle a la marcha cuando estás estacionando, pero es algo de costumbre, me parece. Tendremos el auto hold para activarlo y desactivarlo de acá. El control de estabilidad, muy bien tenerlo al alcance de un botón. Control de descenso también. Y este auto, si bien acá dice que tiene una reductora, realmente es una reductora vía electrónica, no es una reductora real,
pero bueno, por lo menos se agradece algo que te puede ayudar en situaciones complicadas. No digo que va a funcionar como una reductora, pero se agradece. Quizás algo también para criticar es toda esta consola en piano black, que bueno, con el tiempo sin duda esto se va a rayar. Por acá tendremos dos portabebidas, que me encantó este detalle de que puedes sacarlo por si se te bota alguna bebida, lavarlo de forma más fácil. Muy bien ese detalle, porque créanme que eso pasa a menudo y puedes sacarlo y limpiarlo por fuera, está bueno. Bueno, esto también te da espacio a una zona un poco más grande para poder llevar cosas o incluso ocultar. Bueno, ya no es tan secreto después de este video. Y bueno, lo que es el apoyabrazos, que no se ajusta ni de altura ni de forma longitudinal, pero está bien colocado. Me gusta este detalle que la marca me dice que fue a propósito de colocar como un cuero añejado que le da un toque de robustez, y esto lo encuentras en gran parte del auto con estos acabados en marrón, e incluso el cuero de las puertas que se nota un poco desgastado, pero como te digo es a propósito para darle ese toque de robustez de la marca. Y bueno, dentro de lo que es la consola acá está con una pequeña alfombra en la parte de abajo, pero nada más que eso. Es bastante profunda por lo menos. Siguiendo por lo que es la guantera, menciona que es bastante amplia. Por arriba retrovisor electrocromático, muy bien ahí ese detalle. Y la iluminación que parece, no sé si es LED o halógena, es como una especie de amarillo, pero no se ve mal, por lo menos no es tan amarilla. Los tapasoles que tienen una pequeña iluminación, piloto y copiloto. Y el detalle de lo que sería aquí la agarradera del piloto, encontramos lo que es el portagafas. Por lo menos el piloto tendrá una agarradera por esta zona y el copiloto, bueno, tiene tanto ahí y en la parte tradicionalmente que es acá arriba. Los asientos, que con este color marrón en verdad se ven de muy buena calidad, que son ajuste eléctrico tanto piloto como copiloto, y el estampado de RAM acá me encantó. Sin duda le da un toque de calidad. Con eso cubrimos todo acá adelante. Ahora veamos qué ofrecen las plazas traseras. Bueno, acá atrás sin duda el espacio no es el mejor, considerando que yo soy una persona pequeña y me siento un poco ajustada, pero por lo menos se agradece no tener un túnel de transmisión tan abultado para el ocupante del central, así que en ese sentido va a estar bien. Y que en cuanto a practicidad acá adentro está bien equipado, como 4 puertos USB por si te hiciera falta alguno, las salidas de aire que se agradecen, aunque para mi gusto están como muy abajo, debería estar un poco más acá arriba. También mencionar que la calidad de las puertas acá ya empeora en comparación adelante. Acá son plásticos duros, algunos acolchados se conservan en la parte del centro, y que por debajo de ellas tendremos un guardaobjetos, al igual que cada asiento tiene su respectivo guardaobjetos. La iluminación, que bueno, se encuentra en lo que son las agarraderas, y que el espacio del techo es bastante bueno. No siento que haga falta más que eso. Y por acá tendremos apoyabrazos con sus dos respectivos portabebidas. Así que está bien servido este espacio trasero, aunque tiene un detallito, y es que normalmente estas zonas de carga siempre puedes abatir los asientos para arriba o todo el respaldar, abatirlo hacia abajo por si quisieras usar esta zona, pero acá no podemos hacer ni uno ni lo otro. Sin duda te tienes que conformar con esta posición siempre de los asientos. Me pareció un detalle también a mejorar, considerando que Maverick, competencia directa de esta, sí puede llegar a levantar los asientos, incluso tiene una zona de carga por debajo de ellos, o tumbarlos para también cargar en la zona trasera. Creo que es algo que la marca debería mejorar para próximas versiones. Ahora viendo lo que es iluminación, que es un poco de noche, estas serían, bueno, de tipo LED 100% para el frente, incluso las intermitentes y neblineros. De los lados, bueno, si abro un poco la puerta, se proyecta lo que es el logo de la marca, RAM, en la parte de atrás. También iluminación 100% LED, incluso la de la patente. Y también tendremos iluminación en lo que es la zona de carga. Es un buen detalle, considerando que bueno, todas vienen con lona marítima, que te incluya una acá abajo. En verdad está bastante bueno eso. Las plazas traseras tendremos iluminación que salen de las agarraderas, los UCB que van retroiluminados también. En las puertas no tendremos ningún tipo de iluminación, y acá adelante, bueno, hay harto para mencionar. Tendremos una iluminación que sale de acá, donde está el portabebidas. También tendremos otra que sale de acá, de lo que es la puerta como luz ambiental, y bueno, continúa en lo que es el tablero, continúa una parte por ahí por alrededor del volante, bueno, la parte del copiloto, y se replica en la puerta del copiloto como vimos en el piloto. También tendremos una iluminación en lo que es esta consola flotante, y bueno, obviamente la iluminación que ubicamos como luz central. También tendremos iluminación para lo que es la guantera, y mencionar un detalle, que la pantalla tiene como estos detalles diría de calidad, que no se ven totalmente oscuros. No te afecta mucho en la conducción, y en verdad en realidad no te afecta en nada, pero se hace notar que bueno, le falta un poco de cuidado en ese sentido a la pantalla,
Por suerte esto no se replica en la pantalla principal, pero bueno, el del cuadro de instrumentos sí tiene ese detalle. Y mencionar que todo es retroiluminado de forma blanca, excepto aquí en el climatizador con algunos colores para ciertas funciones. Y bueno, también se replica por lo que es los mandos del elevalunas y control de luces. Bueno, ya estamos en lo que es prueba de manejo de esta RAM Rampage y tiene mucho para mencionar. Vamos a empezar con lo que es prueba de aceleración para ver cómo se comporta esta, que es la versión de motor diésel de 2.2 litros, que en potencia no está mal, pero tampoco asombra. Pero veamos cómo es en cuanto a números. Este auto no tiene modos de manejo, así que bueno, lo único que puedo hacer es pagar el control de estabilidad, que agradecemos, como vimos, de tener un botón acá. Y bueno, el control de All Wheel Drive Low es solo para situaciones donde necesites un poco más de adherencia efectiva. Así que aquí no tendría sentido activarlo en ese sentido. Así que veamos cómo nos va. Nos colocamos acá a la entrada de la autopista. Tenemos el control de estabilidad apagado y pedal a fondo. No patinan nada las ruedas, ¿sí? Se siente buena entrega. Y 100. Al auto, ¿verdad? No le cuesta nada agarrar velocidad. No te voy a decir que es más rápido, para eso tienes una versión deportiva, pero tampoco se siente que le falte potencia. Sin duda vas a tener potencia suficiente como para llevar a tu familia completa acá o incluso cargar la tonelada que dice la marca. Obviamente, si necesitas un auto un poco más deportivo, ahí tienes la versión RT, que el motor de benzina en verdad hace mucho mejor trabajo. Pero acá, como te digo, no vas a estar mal en cuanto a potencia. La caja hace un excelente trabajo, velocidades muy rápidas, una tras otra, e incluso en ciudad a bajas velocidades me parece muy acertada la configuración de la caja. Así que motor, caja me parecieron excelentes. Ya luego vamos a hablar de lo que es tema comodidad en ciudad, porque es un punto que la marca debería mejorar. Pero aprovechando que estamos en autopista, mostrar cómo funcionan las asistencias, porque en verdad es un auto que le va muy bien. Por lo menos ahí activé lo que es el control crucero adaptativo con mantenimiento de carril. Realmente funciona bien. El control crucero quizás acelera y frena de forma brusca en ciertas situaciones, pero en la mayoría se intenta mantener un poco calmado, así que lo considero bastante bien hecho. Pero lo que me sorprendió fue lo que es el mantenimiento de carril, porque lo hace bastante bien. Por lo menos acá vamos a decir que gane un poco más de velocidad. Me mantiene a la distancia que lo tengo preconfigurado en cuanto al auto que me precede. Le puedes alargar o acortar. Me pide de vez en cuando que toque el volante, pero me gusta que con un pequeño toque acá abajo ya te deja de molestar en ese sentido. Por lo menos ahí está tomando la curva y lo hace espléndidamente. ¿Verdad? Es un sistema que me dejó bastante sorprendido. También mencionar que el auto, cuando va a 120 kilómetros en autopista, el motor apenas va a 1800 RPM. Eso es la parte positiva de tener 9 velocidades disponibles, que bueno, en estas situaciones le permite tener un motor bastante relajado y por lo cual también mejorar el consumo y confort de marcha. Por lo menos acá se acerca a otra curva que está bastante compleja porque tiene una salida y no está bien marcada la línea, ¿verdad? Miren, lo hace espléndido. Ahí me pide que toque, medio toco el volante y listo, ¿verdad? Un 7 las ayudas a la conducción de esta Rampage. Es algo que me encantó. En cuanto a suspensión, el auto tiene un recorrido corto, lo cual se traduce en sentir mucho más las asperezas del camino, pero por otro lado ayuda a que la carrocería se sienta un poco más firme en curvas y dándote un plus de seguridad en ese sentido. Pero bueno, esto es para gusto del conductor, para que tengas en consideración si te gusta capaz carrocerías que en curvas se sientan un poco más firmes, un poco más seguras. Este Rampage hace un excelente trabajo. En ciudad, por otro lado, hace que las asperezas se sientan mucho más, en especial por lo menos caminos empedrados. Tiene un buen perfil que hace un excelente trabajo, pero tampoco lo puede hacer todo. Hay que dejar claro que anda mucho mejor que una camioneta en todo sentido. En cuanto a los asientos, no los voy a catalogar como los mejores. A ver, se sienten cómodos, por lo menos para andar varios kilómetros, pero por lo menos en curvas no te agarran nada. A veces se ayuda mucho de lo que es el prensor de los cinturones y que la carrocería tampoco inclina tanto. En agarres capaz en curvas o fuera del asfalto, cuando las carrocerías inclinan mucho, es preferible que te agarren un poco más de los laterales. Lo que sí destaco es
es el nivel de ajuste que tiene, que es bastante bueno. Abarca mucho tanto altura como si lo quieres muy bajo, así que en ese sentido lo encontré bastante bueno. En cuanto a visibilidades, tampoco lo encontré malo. Los retrovisores te dan muy buenos ángulos. Quizás la zona de atrás se ve un poco reducida por esta zona de carga que es como muy alta. Te puedes ayudar con la cámara, que la puedes activar en cualquier minuto, incluso por lo menos ahora voy a 90 kilómetros y la puedo activar. Lo malo es que no se queda activada, se quita como a los 20-25 segundos, pero en el caso que la necesites las tienes a fácil acceso y te puede ayudar a ver el panorama que no tienes gracias a esta zona de carga. En cuanto a ruidos del interior y externos, a ver, del interior no se le suena nada prácticamente. Bueno, es una unidad nueva, 3000 kilómetros tiene apenas. Del exterior los absorbe bien, en verdad está bien lograda. Quizás lo que tiene que mejorar y urgente es el ruido del motor. Es algo que pasa mucho la cuenta. Entiendo que es un motor diésel, que son ruidosos, pero creo que es algo que se puede llegar a mejorar, en especial hoy día que los motores diésel están tan modernos. Reducir el ruido que generan es algo que yo creo que no estaría mal en esta Rampage para mejorar su comodidad, que es lo que debería buscar esta camioneta sobre cualquier otro tipo de camionetas más tradicionales. En cuanto a ruido de viento, no se escuchan casi ninguno, quizás algunos por acá por el retrovisor, pero casi mínimos, y que gracias también a que el motor va tan relajado a altas velocidades, tampoco hace tanto ruido. El ruido en verdad se siente mucho es en ciudad. En cuanto al freno, no le encontré nada que pueda criticar. A ver, no tiene tacto raro, se siente que frena bien, así que en ese sentido nada malo para lo que es el sistema de frenos. El volante no tienes ninguna forma de configurarlo, como vimos que no tiene modo de manejo. Tiene un pequeño punto muerto en el centro, pero apenas es mínimo, ni siquiera lo vas a sentir. Y el radio de giro para hacer una camioneta de 5 metros lo encontré bien, no es espléndido, pero tampoco vas a necesitar más que eso. Por lo menos a mí en mi plaza de estacionamiento, con un solo volantazo pude llegar a hacer todas las maniobras que amerita un estacionamiento subterráneo, así que no lo sentí tan malo el radio de giro. Y creo que con eso tocamos todos los temas posibles en cuanto a la conducción de esta Rampage. Vayamos con los consumos y con la conclusión de esta reseña de esta camioneta. A few moments later. Bueno, como te mencioné, empecemos por los consumos. En carretera, con un tránsito bastante expedito en carretera, el consumo que llegué a sacar, que pude, hacer el corte, fue de 19 kilómetros por litro. Me pareció una locura, pero es que, como te menciono, este auto en carretera va bastante bajo de revoluciones, 1800 con suelta a 120 y a 100 con suelta a 1500, así que me pareció una locura lo que llega a lograr esta caja, así que muy buenos consumos en carretera. Esto significa que con los 60 litros que tenemos de estanque podemos llegar a hacer 1140 kilómetros de autonomía, nada mal. En ciudad me dio, con una conducción bastante expedita, nada de tráfico, 11 kilómetros por litro, una locura considerando el largo de esta camioneta. Que pueda llegar a hacer ese consumo, en verdad me pareció una locura. Ojo, sí, con conducción sin tráfico, así que me pareció bastante interesante. La autonomía sí, con esto nos daría 660 kilómetros, nada mal. Y con tráfico o taco, como le decimos acá en Chile, el consumo obviamente ahí baja muchísimo a 7.2 kilómetros por litro, pero había mucho taco, así que no está bien, pero bueno, como te menciono, había mucho tráfico, 7.2 kilómetros por litro. Eso se traduce 432 kilómetros de autonomía. De todos los autos, especialmente camionetas, que he manejado, este es el mejor consumo que me da en conducción expedita. Porque, verdad, hacer 19 kilómetros por litro es una locura. Ahora, hablemos de lo malo y lo bueno. De lo malo tengo dos cosas. A ver, el auto tiene más detalles, pero son dos cosas que destaco sobre todas. Y creo que son las que debería mejorar la marca. Uno es la sensación de la palanca de cambio, como vimos. A mí en lo personal creo que es algo que por el precio del producto debería tener mejor resuelto, y con la experiencia que tiene la marca, que le haya quedado así. No sé si es algo particular de esta unidad, pero bueno, es lo que me pasan, tengo que criticarlo para que tú lo sepas y lo tengas en consideración. Y algo que sin duda me molestó es el ruido motor y las vibraciones, especialmente en ciudad, porque en carretera pasa bastante desapercibido gracias a que el motor va relajado, pero en ciudad es bastante molesto. Incluso este es uno de los pocos autos que cuando estaba en el tráfico parado, lo ponía en neutro para que el motor no vaya tanto vibrando y sea tan molesto. Es algo que la marca debería mejorar. Como mencioné, sé que es un motor diésel, pero hoy día los diésel están bastante modernos y solucionaron estos problemas que eran de motores antiguos. Acá, sin
sin duda la marca tiene que mejorar, especialmente el ruido a la cabina en ciudad, porque es bastante molesto, y el que compra esta camioneta busca un auto que no se sienta como una camioneta, y acá en verdad hasta incluso peor que algunas camionetas más tradicionales, siento que está el ruido a la cabina del motor, especialmente también las vibraciones, que en ralentís con el puesto en drive se siente bastante las vibraciones del motor, así que es algo que la marca debe mejorar. Esos son los dos puntos negativos que recalqué. En verdad es un auto que tiene muchas cosas positivas. Uno es el confort de carreteras, me gusta el control crucero, funciona espléndido, el motor que bueno, gracias a la caja va bastante relajado, es un auto muy confortable de hacer muchos kilómetros, así que en ese sentido lo encontré bastante bueno. Los consumos, como vimos, son espectaculares para hacer una camioneta diésel, así que le puedes sacar mucho provecho si eres de conducir mucho en este entorno. La capacidad de carga, 1 tonelada, es único en su segmento de poder lograr esa cifra, creo que no hay otro que llegue a dicha capacidad. Y los detalles que bueno, me gusta como el cuero desgastado, los huevos de paja que tiene el auto. Se siente un auto que en muchos aspectos está bien cuidado, y eso es algo que yo por lo menos valoro de una marca, que te dé todo este paquete de detalles bien cuidados como te menciono, en varios aspectos dentro del auto. Y el infoentretenimiento, que no es una maravilla, pero va bien, es rápido, que es lo que uno quiere. Sin duda no se ve tan moderno, pero mientras sea funcional y práctico, y yo creo que lo que usa mucha gente hoy es el Apple CarPlay y el Android Auto, que funcione bien es más que suficiente. Ahora, la conclusión, ¿vale la pena? Esta versión diesel, cuando la manejé los primeros kilómetros, no me gustó para nada, porque en verdad la sentí como una camioneta tradicional, entonces por este precio es preferible irse por una camioneta tradicional. Pero luego, cuando la manejé en ciudad y vi los consumos, fue un auto que sin duda me convenció muchísimo. Es algo cara, sí, pero no te llevas un producto mal terminado. En verdad es un producto que fue bien cuidado en muchos aspectos, y sin duda hay cosas que a mejorar, pero yo creo que es una muy buena primera versión de esta Rampage. Ojalá todos estos detalles que mencioné lo puedan mejorar en el facelift o en las futuras generaciones. No es mal producto, es caro sí, tener consideración, pero la Maverick, competencia directa de esta, bueno, está más o menos igual, pero allá tienes un motor bencinero que quizás va mejor. La bencinera de esta quizás va igual que la Maverick, pero es mucho más rápida esta bencinera que la bencinera de la Maverick. La diésel de esta, por lo menos, como te digo, tiene cosas a mejorar, no es mal producto, es caro sí, pero me gustó, así que la recomiendo. Con eso terminamos esta reseña, y te invito a ver la última que hicimos del Soweeze S06, un SUV bastante económico que ofrece prestaciones nada reprochables. Pincha aquí y anda a verlo.